Buenos días, Dios me les bendiga a todos, o buenas tardes prácticamente ya. Tengo rato que no sé de ustedes, que no los he visto, pero los tengo pendientes, están en todas mis oraciones. Y la verdad que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad, porque eso ha permitido de que yo extienda más mi oración. Tengo más gente por quien orar, más personas por quien pensar y pedirle: Señor, ayúdalos, guárdalos, Señor, donde quieran que esté, Dios mío, derrama sabiduría del alto sobre ellas, tráelos a tu redil, vuelve y levante ese altar de oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar a Dios para que levante ese altar de oración en cada uno de nosotros. Le pido disculpas a todos aquellos que no he podido visitar, he estado también visitando a otras personas, pero siempre las llevo presente, como les digo. Pero sí me gustaría compartir, hay una palabra que estaba leyendo y la verdad que impactó mucho mi vida. Dios comenzó a hablarme hoy a través de este ayuno y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Espero que puedan escucharlas, y es el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Doy gracias a Dios por esta bendita palabra, por su hermosa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón, Dios. Gracias por esta bendita palabra, Dios mío, porque a través de ella tú eres un espejo que nos revela nuestro estado espiritual delante de ti, Dios. Gracias. En este versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, dice la palabra. ¿Quiénes son esos varones? Aquellos que cuando llegan a los pies de Cristo, recuerde que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si son todas hechas nuevas en tu forma de andar, en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte con los amigos, con los demás, en tu forma de relacionarte en el chat con cualquier persona. O sea, ¿qué quiere decir? Somos diferentes en Cristo, sí. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme a los designios de la carne. Recuerda que la Biblia dice que los que viven y andan conforme a la carne son enemigos de Dios. ¿Ya? Entonces ya nosotros no somos enemigos de Dios, sino que somos llamados hijos de Dios cuando Dios nos adoptó como hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, como dice en Juan 1, 11 y 12. Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos clara cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, sabemos y reconocimos que Dios vive en nuestra vida. Porque la Biblia dice en Corintios, en 2 Corintios dice que el Dios es el Espíritu, y que el Espíritu de Dios es el que nos da vida. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, la luz es Jesucristo y la luz resplandece en nuestra vida. Entonces dice la Biblia que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, dice la palabra. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que tener en cuenta: apartarnos de lo malo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, y el que anda en pecado es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué quieres ser tú, amigo o enemigo de Dios? La Biblia dice en Deuteronomio: yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, escoge lo que quieras. Entonces yo decidí escoger vivir. Yo decidí escoger a Cristo. Ustedes decidieron seguir a Cristo. Entonces, si decidimos coger a Cristo, seguir a Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo y dejar que la vida de Cristo se revele en nuestra vida, dejemos las malas compañías. Debemos dejar de recibir consejos malos. Porque ¿qué consejo te puede dar una persona que no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué consejo te puede dar el impío? Si la Biblia dice que Dios conoce el camino del justo, mas la senda de los impíos perecerá, dice la palabra. Entonces, ¿ellos qué te pueden aconsejar?
Entonces, más bien que tú te conviertas, ellos se conviertan a Dios, no tú a ellos, ¿ya? Que tú siempre lo que hables sea palabra de Dios, que si tú te sientas con ellos, no es para escuchar consejos de ellos, es para hablarle de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, que un día pagó un sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para libertarnos del pecado y de la muerte, y que ahora estamos vivos gracias a Cristo Jesús por su resurrección. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos sentamos. Por eso es que la Biblia aquí dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. O sea, mis hermanos, no recibas ningún consejo del impío. Dios no te va a hablar a través del impío. Ya. La Biblia dice que todo lo que viene de Dios es limpio, que la palabra de Dios es limpia, como plata refinada en horno de tierra 7 veces, es purificada. Entonces Dios es justo y Él anda en justicia, ¿ya? La Biblia dice que Dios está irado con el impío todos los días. Entonces, si tú te sientas con un impío a estar hablando todos los días con él, a no hablarle de Dios, sino escuchar lo que ellos dicen. Porque la Biblia, recuerden lo que dice en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero así como viene también la fe, así también puede venir el desánimo, como dice en Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú tienes a Dios en tu corazón y escuchas siempre la palabra de Dios, tú te tienes que mantener en fe, firme en tu convicción de fe, creyendo que no hay justo desamparado que ni su descendencia que mendigue pan. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que en medio de la prueba y dificultad tenemos que tener paciencia, más tenga la paciencia segura completa para que seamos perfectos y cabales en Cristo Jesús, dice la palabra. ¿Ya? Y que debemos estar gozosos, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Venga lo que venga, nosotros tenemos que creer en las promesas que Dios ha dado, que son el sí y el amén de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nos sentamos con un impío, es para hablarle de Dios, para darle a conocer el Evangelio, porque somos atalayas en Cristo Jesús, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces somos embajadores en Cristo Jesús para llevar las buenas nuevas de salvación, dice la palabra. Nosotros entonces eso es lo que tenemos que llevarle al impío, no sentarnos a escuchar malos consejos. Ahora, mis hermanos, desde ahora le digo, si usted es de los que cada tarde o cada mañana o cada fin de semana es para reunirse con un impío, a escucharlo todo lo que dice y a contarle las cosas que le suceden, ojo con eso, no le cuenten lo que a ustedes les pasa en su casa. Ya. Doble rodilla, cuéntenselo a Dios. Si tienen una persona que es temerosa de Dios, cristiana verdaderamente, ojo, porque hay cretinos también, no cristianos, ¿ya? Cuéntenle sus cosas, pero principalmente lleguen a Dios, levanten un altar de oración en su casa, doblen rodilla a Dios. Señor, papito Dios, gracias porque tú me escogiste como tu hija, y como yo soy tu hija, yo sé, Dios mío, que te puedo pedir y tú me das conforme a tu voluntad, porque es conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, llegar ante la presencia de Dios, decir: Señor, si tu presencia no está conmigo, a ningún lado yo voy. Señor, si tú no estás en este asunto, Dios mío, yo no lo hago. Señor, todos mis pensamientos están en tus manos, porque la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios haga el efecto que Dios quiere en nuestras vidas, pero que así también la haga en el impío. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser esa palabra en el impío? Cuando de tu boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando de tu boca sale palabra de Dios. ¿Y cómo va a salir? Llenándolo todos los días de la palabra de Dios. Ve, está perdiendo el tiempo sentado con un converso, escuchando los malos consejos de él. Busca de Dios, dobla rodillas y lee la Biblia. Es el espejo que nosotros necesitamos para ser un buen cristiano, para vivir la vida de Cristo. Eso es ser un buen cristiano, llevar a ser la vida de Cristo, llevar en nuestra vida la vida de Cristo, ¿ya? Imitar a Cristo en todo. Eso es lo que Dios quiere. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo es eso que estuvimos a veces decimos, no, yo no he andado con ellos? Sí. Cuando nosotros le prestamos atención a las travesuras que ellos han estado haciendo, sí estamos en el camino de pecadores. Y la Biblia dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
¿ya? Entonces nosotros no debemos ser partícipes de las cosas malas que hace el hombre, ¿no? Entonces, ¿vio? Que entre menos ustedes sepan del impío, es mejor, porque no se hacen partícipes de sus travesuras. Entonces no escuchen lo que ellos hacen. La Biblia dice que de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En 1 Corintios 15:33, para los que no lo sepan, ojalá búsquenlo, léenlo, medítenlo, consérvenlo, piden a Dios que lo grabe en la tabla de su corazón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mis hermanos. Entonces no presten tus oídos para eso. Más bien que tu oído siempre está afinado para la voz de Dios. La Biblia dice que Jehová, que es nuestro buen pastor, Jesús, nuestro buen pastor, llama a sus ovejas y las ovejas oyen su voz. Pero si tú tienes tu oído ocupado en las cosas del mundo, en lo que habla el impío, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Y muchas veces estamos, Señor, pero yo oro a ti, yo te pido a ti, te pido, háblame, y tú no me hablas. Dios te ha hablado, pero tú no lo has escuchado porque tu oído está sucio. ¿Sí? David lo dijo. Pásame con hisopo, límpiame con hisopo mis oídos para escuchar tu voz cuando me hables, Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, Señor, limpia, lava mis oídos, lávalos de tanta inmundicia. Entonces ya sabemos, mis hermanos, nada de sentarnos con el impío, estar escuchando los consejos de él, nada de estar participando en las obras infructuosas de las tinieblas, nada de participar en eventos, no, que es que tienen un bingo, que tienen una actividad, que para recoger fondos, que para esto, que para otro. No, mi hermano, no hagan eso. No participen en nada con ellos. No hagan negocios con ellos. No se relacionen con ellos. ¿Ya? Nada puede producir el yugo desigual. No unáis a yugo desigual, dice la palabra. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, aquellos que a toda hora están murmurando del uno y de lo otro, haciendo escarnio sobre aquella persona para hacerla resbalar, hablando del inocente, porque hablan mentira. Ellos en su mente a toda hora están maquinando maldad y maldad y maldad y maldad y maldad. Eso es lo que hay en su corazón, ¿ya? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, la ley de Jehová, su palabra, su santa y bendita palabra que es poderosa. Es la palabra la que nos llena, es la que nos da un acercamiento a Dios, es el que nos ayuda a conocer de Dios, es el que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la prueba y la dificultad. La palabra de Dios, meditarla de día y de noche, no es siempre leerla, es meditarla y grabarla en la tabla del corazón. Es conocer a Dios a través de ella. Amén. Entonces, bienaventurado esa persona, dice la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mira las bendiciones que Dios nos da a través de su obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando creemos en Dios, cuando creemos que solo en Él hay bendición, que solo en Él tenemos paz, que solo en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Hay que creer solo en Dios. Es más nadie. No es lo que el hombre diga, no es lo que las noticias digan, no es lo que el vecino diga, no es del que el impío diga, porque el impío siempre está hablando y haciendo acecho en contra del inocente y hablando de los demás, y más cuando habla de un hijo de Dios. Hoy cuidado con eso. No presten sus oídos ni su boca, ni sus oídos para escuchar que alguno está hablando de los hijos de Dios y ustedes seguir ahí participando y comunidad. No lo hagan. ¿Ya? David dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, contra un ungido de Jehová no debemos ni siquiera levantar nuestra palabra. Entonces, callemos para que Dios hable por nosotros. ¿Oyeron? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es eso? Ustedes saben que hay árboles sembrados por muchos lados. Sí, tienen sus hojas, florecen, dan su fruto.
pero no hay como el que está ahí cerca al agua. El agua es vida, es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos plantados como un árbol cerca a las corrientes de agua, es nosotros plantados junto a la corriente, a la fuente de vida que está en Jesucristo. Ahí nos tenemos que plantar, mantenernos firmes plantados en Él. Dice la Biblia que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es en el tiempo de Dios que nosotros comenzamos a florecer y a dar nuestros frutos. No es en el tiempo que tú escojas ni en el tiempo que yo escoja, es en el tiempo de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios hace el querer como el hacer por su propia voluntad. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya sea de hechos o sea de palabras. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle, Señor, que sea en tu tiempo, que se haga tu voluntad. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios se cumplen. En su tiempo se cumplen y son perfectos. Por tanto, nosotros no desperdiciemos el tiempo conversando palabras que no nos convienen, con personas que no nos convienen, escuchando conversaciones que no nos convienen. No perdamos el tiempo en escuchar malas noticias, que lo que hacen es que nos hacen menguar en fe. No perdamos el tiempo en novelas. Su nombre lo dice, no verlas, no velas, no verlas. ¿Ya? Entonces, tratemos de que el tiempo de Dios sea lo primordial para todo. Cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, a orar, a leer la Biblia, a meternos cada vez más con Dios, sentimos de que verdad nos llenamos de Él y vivimos bajo el Espíritu. Y aun cuando nos rociamos con alguien que está en la carne, que vive en la carne, que no es de Dios, que es un impío, el Espíritu nos redarguye y nos hace sentir enseguida. Y cuando nosotros que estamos llenos de la presencia de Dios llegamos a un lugar, la luz resplandece, porque la Biblia dice que cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder y se va la enfermedad, se va la escasez, se va la ruina en esa casa, se va la miseria. Por eso, mis hermanos, cuando Dios ponga el sentir en su corazón de ir a visitar una familia, de ir, vayan, porque es el mismo Dios queriendo ir a ese hogar, ya que en varias veces ha tocado a la puerta, Apocalipsis lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, pero a veces él está toca y no abren. Entonces él dice, bueno, voy a mandar a un hijo mío que vaya, toque, envíe palabra. Pero ya sabe, si ya no lo reciben, ¿qué le dice Dios? Sacude el polvo de sus pies y váyase. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A veces nos cansamos de predicarles a nuestras propias familias y no escuchan, todo lo cogen por un folclore. La Biblia dice que nadie es profeta de su propia tierra. Entonces no pierda el tiempo. Usted háblale de Dios, cumple. Háblale de Dios y ore por ellos. Déjelos ahí. Quietecitos que Dios se encarga de ellos. ¿Ya? Y sigue haciendo la labor de Dios. Con eso no quiere decir que abandonó a su familia, no, porque usted la va a mantener siempre en oración, constante. Señor, que tu misericordia los alcance donde quiera que vayan, Dios. Que tu espíritu los redarguya, porque Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Recuerden que el que nos guía, la Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y el que nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Tú fuiste a la iglesia no porque tú quisiste, no porque tu esposo, tu hermana, tu papá te invitó, no. Es porque era el tiempo de Dios y envió a su Espíritu Santo a que te guiara y te llevara hasta allá. Y tu puesto estaba ahí guardadito. Y ese mismo Espíritu de Dios, cuando te quieras mover para otro lado, te mueve. Así que no te muevas si Dios no te lo ha dicho que te muevas. ¿Ok? Entonces sí, permanece ahí, fiel en Dios. ¿Ok? Y todo lo que hace prosperará. Mira que dice que su hoja no cae. ¿Dónde está la hoja? Agarradita de la rama. ¿Dónde está la rama? Agarradita del tronco. ¿Y dónde está el tronco? Sostenido y agarradito de la raíz. ¿Vieron? Un árbol consta de raíz, tronco, flor, hoja y fruto. ¿Cierto? 5 funciones tiene el árbol, porque cada parte de su árbol tiene funciones diferentes. Consta de 5 partes, 5 funciones. Nosotros tenemos 5 ministerios que Dios nos ha dado.
Y tenemos dones y talentos que Dios nos ha entregado en nuestras manos. De acuerdo a lo que Dios nos ha dado, a la medida de fe que tengamos, Dios va multiplicando esos talentos. Hay de nosotros si enterramos esos talentos. Hay de nosotros. Porque la Biblia dice que al que tiene menos se le quitará. Y al que más tiene, Dios le dará. Entonces, mis hermanos, hoy les invito, no desperdiciemos el tiempo escuchando conversaciones del impío, ni corriendo al impío a contarle sus cosas. Si lo has hecho, si lo hiciste por un momento de desespero, un momento de prueba que tuviste, llega a la presencia de Dios y pídele perdón y que te guarde. Porque cuando el impío sabe muchas cosas de ti, estás en sus manos. Entonces dile, Señor, quítame de la mano del impío. Me pongo en tus manos, Dios. Hazme justicia, guarda. Dios escucha, Dios que es tan bueno, tan maravilloso. Dios es tan precioso. Él nos ama tanto, mis hermanos, que cada vez que nosotros fallamos, ahí también está Dios. Así que no digas, no, ya fallé, volví atrás, no, ya no vuelvo adelante, no. Nosotros tenemos que mirar con la mirada de Cristo. Tenemos que pensar con la mente de Cristo. Tenemos que escuchar con los oídos de Cristo. Entonces, tenemos que estar todos nuestros sentidos fijados en Cristo. ¿Ya? Así que tenemos que levantarnos en fe, creerle a Dios. Entonces ya saben que las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. El malo siempre está hablando mentira, perversidad, engaño. ¿Ya? Con esos labios lisonjosos, dice la palabra, que Dios los destruirá, los labios lisonjosos. ¿Cuáles son ellos? Siempre aquellos que están constantemente hablándote, hablando mal de la persona, humillándolos. Ojo, tenemos que tener cuidado con todo eso. Dice la Biblia que el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Amigos o enemigos de Dios? Somos amigos, ¿cierto? Entonces, apártate del mal. La Biblia dice, apártate del mal y haz el bien. No oír las conversaciones de los impíos, porque ellas nada bueno te producen, ¿cierto? Leamos en el Salmo 5:9, les voy a leer lo que dice. Dice, porque la boca de ellos no hay sinceridad, sus extrañas son maldad y sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Quiénes son ellos? Los impíos. Pero también en el Salmo 5:6 dice, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Te viste que hasta los mentirosos Dios los destruye? Que hablaron mal de ti, déjalos. No te preocupes por eso. Bienaventurado soy por cuanto por mi causa son vituperados, dice la palabra de Dios. Entonces, por cuanto la causa de Dios hablan de ti, siéntete bienaventurado. ¿Cuándo te debes preocupar? Cuando es verdad lo que están diciendo. Entonces, ten cuidado. No te unas con el impío. Hay un dicho mundano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿de qué te sirve andar con ellos? De nada. De nada. ¿Ok? Ahora, cuando estamos bien plantados cerca a la fuente de la bendición, todo lo que hagamos será prosperado. Salmo 5:2. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Perdón, 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a llegar la enfermedad, que no te va a llegar angustia, que no te va a llevar ruina, que no va a llegar escasez a tu vida. Vas a andar de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Y el día que llegue una enfermedad, es porque la Biblia dice que Dios quiere glorificarte en ti y en los demás. ¿Ya? Y muchas veces nos llega no porque estemos mal,
sino porque Dios quiere que vean la gloria de Dios en ti a través de lo que Dios va a hacer en tu vida. Sobre todo los incrédulos para que se conviertan. Así que dele gloria a Dios por todo. Entonces, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Entonces, nosotros, ¿en qué tenemos que esperar? El salmista David decía, oh Jehová, en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir de mañana a buscar el rostro de Dios. Mas buscad el rostro de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir de mañana, como hizo el salmista. De mañana me presentaré delante de ti. Entonces, presentarnos delante de Dios todas las mañanas, todas, no ninguna, todas, porque sus misericordias son el sí y el amén, y todos los días son sus misericordias, dice la palabra. Todos los días está la misericordia de Dios para con nosotros, ¿ya? Entonces, aunque no tengamos fuerza, aunque nos sintamos débiles, aunque a veces sentimos que nos desmayamos, que no podemos más, que nos sentimos sin fuerza, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Tenemos que mantenernos constantes en el Señor, creciendo día a día más, porque las promesas en 2 Corintios 1:20 dice que las promesas de Dios son el sí y en el amén. Entonces, eso hay que creerlo. Tenemos que creer en lo que Dios dice, tenemos que creer en lo que Dios ha dicho en su bendita palabra y vivir por fe, ¿ya? 2 Corintios 4:7, le comparto esta palabra para terminar, dice que también, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, de la gloria de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Dónde ha depositado Dios su excelencia, su poder? Dentro de nosotros. Entonces, si Dios ha depositado su poder dentro de nosotros, nosotros tenemos poder para decirle a la enfermedad, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo yo soy sana. Tengo poder para decirle a la pobreza y a la escasez y a la ruina, te vas de mi casa, de mi vida y de mi familia. Porque yo voy de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Porque Cristo todo lo que me ha dado es bendición. Amén. O sea, tengo el poder para declarar con nuestra boca. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Puede venir atribulaciones a nuestras vidas, pero no nos vamos a desesperar ni a angustiar por ellos. Amén. En apuros, pero no desesperados. Aunque te digan que te vienen a cortar los servicios, que te van a sacar a tus hijos porque no has pagado. Recuerda que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que todo es de Dios, la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella. La Biblia dice que todo es de Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Si te persiguen, la Biblia dice que si por un camino te persiguen, por 7 saldrán huyendo delante de ti. David lo dijo, aunque un ejército acampe contra mí no temeré, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que si ellos andan en carro y los otros andan en caballos, como dice la palabra, nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. Y aunque ellos flaquean y caen, como dice la palabra, nosotros nos levantamos y nos permanecemos en pie. Estamos en pie firme. Así que no desmayemos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Por eso es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que saber cómo cuidar este cuerpo. Y si no lo saben, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche le será dada.
pero pidamos con fe. Y el Señor, estoy dispuesta a dejarme moldear y cambiar por ti. Cambia mi carácter, mi forma de ser, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Mi forma de vestir, ayúdame, Señor. Provéeme. Provéeme el vestido que tú quieres que yo use. Provéeme la ropa que tú quieres que yo use, Señor. Y que tu espíritu me redarguya cuando no estoy guardándome para ti, Señor. Porque quiero santificarme en cuerpo, alma y espíritu. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Jesucristo siempre se tiene que mantener en nuestras vidas, siempre. Desde ahora y para siempre, hasta el día de nuestra muerte. Siempre la muerte va a querer rondearnos, pero la Biblia dice que Jesús está alrededor de nosotros, que como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así que levantemos la mirada al autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, temporales, pero las que se ven son en Cristo Jesús. Los amo mucho en el amor de Cristo, que Dios me los guarde, los bendiga, los proteja. Trataré de que todos los días enviarle un mensaje, así como Dios me va dando, yo le voy dando a ustedes. Y en el nombre de Jesús, los dejo en sus manos. Amén.